antes de casarme con Ryan. Volvió a echarse atrás, con una sonrisa. Abrazó a la nueva estrella del momento y me dijo, aún no he terminado de divertirme. Espera 3 años más. Yo acepté sin pensarlo, y me fui directo al club nocturno donde trabajaba el aplicado y destacado estudiante Marco. Le financié los estudios y le conseguí un trabajo. Ryan nos vio y se burló. ¿Te buscaste un hermanito? Miré su rostro y me reí en voz alta. Sí, me cansé de los Casanovas. Ahora quiero un guerrero del amor puro. Tiempo después, la patente que Marco y yo desarrollamos se hizo viral. Y él me pidió matrimonio de rodillas ante los medios. Ryan, al enterarse, se volvió loco y me llamó sin parar. ¿Te atreves a decir que sí? Ajá, no solo acepté, también dejaré que lo escuches con tus propios oídos. Capítulo 1. Casa de Ryan. Nuestra boda volvió a ser tema de conversación. Diana, tú y Ryan ya no son tan jóvenes. Ya es hora de fijar la fecha de la boda. La madre de Ryan me tomó la mano, acariciándola con suavidad. Asentí con una sonrisa, pero mis ojos se desviaron hacia Ryan. Él sonrió con intención. Mamá, ¿cuál es la prisa? Ni Diana ni yo estamos listos aún. Su madre lo regañó con cariño. Muchacho tonto, siempre tan lento. Cuidado y tu esposa se te escape con otro. Ryan alzó una ceja. ¿Tú harías eso? Levanté la mirada, y nuestras miradas se cruzaron. No parecía estar preguntando, sino afirmando que yo nunca lo dejaría. Desvié la vista, bajé la cabeza y respondí en voz baja. Tía, eso depende de lo que Ryan quiera. Quise devolverle la responsabilidad. Después de todo, él era quien siempre evitaba fijar la fecha, pero algo no cuadraba. Ryan no parecía querer terminar este compromiso. Cada vez que alguien lo mencionaba, él me pasaba la pelota, como si le gustara verme sin saber qué decir. Volviendo en mí, su madre me dio unas palmaditas en la mano. Diana, no le sigas consintiendo esa actitud, respondí con una sonrisa sin palabras. Ryan se cruzó de brazos y se recostó en el sofá. Mamá, casarse no es cualquier cosa. Hay que pensarlo bien. Su madre negó con la cabeza. No me vengas con excusas. Diana es una chica excelente. Si no te apuras, te la van a quitar. Sonreí. Tía, no presione a Ryan. Él sabe lo que hace. Ryan se sentó derecho y me miró. Diana sí que me entiende. En ese momento, el mayordomo entró y le susurró algo a su madre. Ella cambió de expresión. Ryan, hay un asunto en la empresa que tienes que atender. Él asintió y se fue. Conversé un rato más con su madre y me preparé para irme. Al llegar a la puerta, vi el auto de Ryan esperándome. Bajó la ventanilla. Sube, te llevo. Dudé, pero subí al coche. Durante todo el trayecto, ninguno dijo una palabra. Al llegar cerca de mi casa, Ryan habló de repente. Diana, pase lo que pase, tú serás mi esposa, pero no creas que me caso así como así. Si quieres casarte conmigo, no será fácil. Espera a que me canse de jugar. No respondí, solo miré por la ventana. El coche se detuvo. Ryan me indicó que bajara y él también salió. Justo cuando me preguntaba por qué, un auto de lujo se detuvo junto a nosotros. La puerta se abrió. Una mujer bajó con un andar seductor. Ryan, sin dudarlo, la abrazó por la cintura. La reconocí. Era Emma, la estrella más popular del momento. Mientras yo me quedaba paralizada, Ryan habló. Te diré la verdad, Diana, aún no he terminado de divertirme. Espera 3 años más. Me reí con amargura por dentro. ¿3 años? Ryan sí que sabe dónde duele. Emma preguntó con voz dulce. Ryan, ¿quién es ella? Ryan me miró con desprecio y respondió con frialdad. Alguien sin importancia. Curiosamente, no me dolió tanto como pensaba. Tal vez. Ryan ya no era tan importante para mí, y lo extraño es que, en ese momento, la imagen de Marco apareció en mi mente. Sin dudarlo, tomé un taxi rumbo al bar. Capítulo 2. Apenas entré al bar. La música ensordecedora y las luces parpadeantes me dejaron aturdida por un instante. Busqué un rincón, me senté, pedí una copa y esperé a que apareciera Marco. De repente, una mano se posó sobre mi hombro. Linda, ¿no es aburrido beber sola? Fruncí el ceño y levanté la mirada. Un desconocido se inclinó hacia mí, con una sonrisa cargada de malas intenciones. Aléjate. Mi tono no fue amable, porque detesto que los extraños invadan mi espacio de repente. No seas tan fría. El hombre insistió con descaro. Yo, impaciente, lo empujé, a punto de perder la calma, cuando un par de manos se interpusieron entre nosotros. Disculpa, ella es mi amiga. Te pido que te comportes. Levanté la vista y vi el rostro familiar de Marco. El hombre murmuró una maldición y se alejó. TCH. Viene al bar y finge ser una santa. Marco se sentó frente a mí. ¿Otra vez en el bar? ¿No estás bien?
Sonreí con las comisuras de los labios alzadas. Un deseo travieso me recorrió el cuerpo. Quería verte. ¿No puedo? Las orejas de Marco se tiñeron de rojo al instante. No bromees. Dejé de sonreír y lo miré con seriedad. Lo digo en serio. Marco, verte me hace sentir mejor. Al oír eso, él también se relajó. Su ceño se suavizó. ¿Viniste solo para verme? Solté una risa suave. Claro. Marco, ¿apenas te das cuenta? El rostro de Marco se encendió, pero intentó mantener la compostura. ¿Te gustó? Una chispa de juego se encendió en mi interior. ¿No puedo? Marco giró la cara, con las orejas aún más rojas. No pude evitar reír por lo bajo. Definitivamente sigues siendo un chico, pero no mentí. Sí me gustaba, sin razón aparente. Tal vez fue ese primer latido cuando lo vi, o simplemente porque Marco era Marco. La verdad, no hacía mucho que nos conocíamos, solo unos meses. Usé mis contactos para averiguar sobre su situación. Marco era brillante, un estudiante modelo, inteligente y aplicado, pero su familia pasaba por dificultades económicas. Así que debía estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso trabajaba en el bar. Al saberlo, contacté anónimamente con la escuela, y pagué todas sus matrículas hasta su graduación. Incluso creé una beca, bastante generosa, para los estudiantes destacados. Sabía que Marco la obtendría sin duda. Desde entonces, nos veíamos más seguido, aunque no éramos muy cercanos. Pensé que al menos podía considerarlo un amigo. Mientras pensaba eso, ni siquiera noté que sonreía. Marco me pasó un vaso de agua. ¿En qué piensas? Volví en mí. En nada. ¿No estás ocupado hoy? Apenas terminé de hablar. La voz del jefe sonó desde la barra, llamando a Marco. En serio, qué boca la mía. Cuando Marco se dio la vuelta, mi boca se adelantó a mi razón. ¿Vamos a salir este fin de semana? Capítulo 3. Fin de semana. Marco y yo condujimos hasta un prado, lejos del ruido de la ciudad. El aire era limpio y fresco, y me hizo sentir en paz. Marco sacó una manta del maletero, la extendió con cuidado sobre el césped y me tendió la mano para que me sentara. Se recostó con las manos detrás de la cabeza, relajado sobre la manta. ¿Por qué se te ocurrió venir al campo de repente? Inhalé profundamente, disfrutando del aire puro. Aquí se está bien, no hay preocupaciones, ni asuntos triviales, y tampoco hay gente molesta que arruine mi humor. Él entreabrió los ojos. Parece que no te gusta mucho esa ciudad. Sonreí con un gesto leve y me recosté al otro lado. Ah, sí, ¿tan evidente soy? Marco cerró los ojos. Sí, bastante. Solté una risita, sin intención de ocultar nada. Dime, ¿cómo puede cambiar tanto una persona? Todo era tan bueno antes. Mis palabras tenían un trasfondo. Ryan y yo habíamos crecido juntos. Nuestras familias eran amigas de toda la vida, muy unidas. Todos esperaban que acabáramos juntos. Cuando éramos niños, él me protegía, no dejaba que nadie me molestara. En ese entonces, nadie podía ocupar su lugar en mi corazón, pero con el tiempo, todo cambió poco a poco. En la secundaria, empezó a coquetear con otras chicas. Cuando me enojaba y lo enfrentaba, decía que era demasiado celosa. En la preparatoria, salía con varias al mismo tiempo. Yo lloraba y le rogaba que se calmara, pero él se hartaba y decía que solo se estaba divirtiendo. Luego, cada uno siguió su camino en distintas ciudades. Pensé que la distancia lo haría madurar, pero fue todo lo contrario. Tuvo una novia tras otra. Y cada vez que lo descubría, tenía una excusa nueva, culpándome por no confiar en él. Después de graduarnos, nuestras familias empezaron a presionarnos para casarnos. Ryan fingió aceptar, pero seguía enredado con otras mujeres a escondidas. La decepción se fue acumulando en mi pecho, una capa sobre otra. Al final comprendí que Ryan era un completo canalla, que traicionó mis años de cariño y las expectativas de ambas familias. Me quedé vacía. Pensé que sería difícil cortar con esa relación, pero cuando todo finalmente sucedió, me sentí extrañamente tranquila. Cuando Ryan abrazó a Emma por la cintura y dijo que yo no era nadie importante, ya no sentí nada, ni rabia, ni dolor. Quizá realmente lo había soltado. Atardecer. Los rayos del sol teñían el cielo de rojo. Marco y yo estábamos sentados sobre la manta, comiendo lo que habíamos traído. De pronto se me ocurrió algo. Marco, ya estás por graduarte, ¿verdad? Su mano se detuvo un instante. Sí, dudé antes de hablar. ¿Quieres trabajar en mi empresa? Marco guardó silencio. Me mordí el labio. ¿Había herido su orgullo? Incómoda, me apresuré a añadir. No lo digo por eso, solo pensé que sería lindo seguir trabajando juntos. Marco levantó la vista hacia mí y luego la bajó. Sé que lo dices con buena intención,
pero quiero valerme por mí mismo. Sentí una pequeña punzada de tristeza, pero sonreí con esfuerzo. Está bien, es bueno que tengas tus propias metas. En ese momento, una brisa ligera trajo algo de frío. Marco frunció el ceño. Está empezando a refrescar. Recogí las cosas, entendiendo su señal. Entonces, volvamos. Marco asintió y se levantó para ayudarme. Mientras caminaba delante de mí, yo seguía sus pasos. De pronto, mi teléfono vibró en el bolsillo. Contesté. Antes de poder decir una palabra, una voz furiosa estalló al otro lado. Diana, mocosa inútil. ¿Dónde diablos te has metido otra vez? Capítulo 4. De regreso. Marco me preguntó, ¿no habíamos dicho que pasaríamos la noche fuera de la ciudad? ¿Por qué tanta prisa por volver? Sonreí levemente sin responder. Marco tampoco insistió. La que había llamado era mi madre. Dijo que debía volver a casa de inmediato, sin importar nada más. Recordé nuestras discusiones pasadas. Por más que intentara razonar con ella, nunca funcionaba. Así que decidí no explicar nada. Por suerte, Marco actuó rápido. Sin decir una palabra, me llevó hasta la puerta de mi casa. Al bajar del coche, me saludó con la mano y se marchó. Apenas entré, vi a mi madre de pie en medio de la sala, con el rostro sombrío y una expresión tensa. Por alguna razón, sentí un nudo en el estómago. Por fin decidiste volver. Su voz era aguda, cortante, y su mirada me atravesaba con un odio que dolía. Solté una risa amarga. ¿De verdad esa podía ser la mirada de una madre? No respondí. Me quité los zapatos y empecé a caminar hacia mi habitación. Claramente no era nada urgente. Solo quería asegurarse de que seguía obedeciéndola, de que aún podía controlarme, pero, de pronto, dio un paso rápido. Me agarró del brazo y me lanzó con fuerza. Te estoy hablando. ¿Qué te pasa? ¿Qué ahora te quedas muda? Tropecé, casi cayendo al suelo. Mamá, puedes no hacer esto, por favor, dije conteniéndome. Había sido así toda mi vida. El año en que nací, mi padre la abandonó. Me crió sola, con un control tan sofocante que a veces me daba miedo. Y aún así, en el fondo sabía que lo hacía por miedo. Miedo a que la dejara, como lo hizo mi padre. Esa contradicción siempre estuvo entre nosotras. La sufría en silencio, sin atreverme nunca a romper del todo con ella. Y ahora, volvía a estallar. Me miró con los ojos encendidos de furia. ¿Que no haga esto? Mírate, ¿sabes en qué te has convertido? ¿Sabes lo difícil que fue criarme sola? ¿También vas a abandonarme tú, igual que ese inútil de tu padre? Otra vez lo mismo. Siempre era igual. Cada vez que no le complacía, me comparaba con él. Cuando era niña, si suspendía un examen, agarraba la escoba y me golpeaba, hasta dejarme llena de moretones. Ni siquiera puedes hacer algo tan simple. ¿Para qué te crío? Entonces, gritaba mientras seguía golpeándome. Por más que llorara o suplicara, parecía no oírme. Fruncí el ceño y solté su mano con fuerza. ¿Podrías dejar de repetir eso? Te lo he explicado 1000 veces, pero da igual, cree lo que quieras. Si piensas que quiero dejarte, entonces sí, así es. El rostro de mi madre se quebró. Maldita mocosa, ¿qué dijiste? Apreté los puños. Algo ardía en mi pecho, pero reprimí el impulso de gritar. ¿Entonces para qué me llamaste esta vez? Levantó la mano para abofetearme. ¿Cómo te atreves a contestarme? Cerré los ojos y las lágrimas brotaron sin control. No te estoy contestando. ¿Es que ya ni siquiera puedo explicarme? Su mano quedó suspendida en el aire. Por un instante dudó, pero enseguida volvió a endurecer el rostro. Todo lo que hago es por tu bien. No seas desagradecida. Esta vez te llamé para decirte que te cases con Ryan cuanto antes. Capítulo 5. Solté una risa fría, entendiendo de inmediato lo que quería decir. ¿Me estás presionando para casarme? Mi madre evitó mirarme a los ojos, pero su intención estaba claramente escrita en su rostro. Fingió serenidad. Ya no son unos niños. ¿Vas a esperar a pasar la edad ideal para casarte? Mientras antes te cases y tengas hijos. Mejor. Todo lo hago por tu bien. ¿Tienes idea de lo doloroso que fue dar a luz contigo? El ambiente se volvió tan denso que me costaba respirar. Justo entonces, el timbre de la puerta sonó, rompiendo el silencio asfixiante. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia y se fue a abrir la puerta. Apenas abrió, su rostro se transformó en una gran sonrisa. ¡Ay, Ryan! ¡Qué sorpresa! Ryan esbozó una sonrisa forzada. Hola, tía. Mi madre le agarró la mano con entusiasmo. Ryan, pasa, siéntate. Pero al girarse hacia mí, su rostro cambió de inmediato. Me fulminó con la mirada. Mira qué educado es Ryan. Y ahora mírate a ti. Solté otra risa sarcástica.
negándome a seguirles el juego. Él, educado, ja. Ryan me miró con falsa cortesía. Pero en sus ojos había burla. No digas eso. Tu madre solo quiere lo mejor para ti. Apreté los puños. Deja de fingir que eres un buen tipo. No sabía cómo habíamos llegado a este punto tan ridículo. Mi madre golpeó la mesa con fuerza. Furiosa. ¿Qué clase de actitud es esa? Mis nudillos se pusieron blancos de tanto apretar las manos. ¿Pueden dejar de actuar? ¿Los dos? Apenas dije eso. Ambos se quedaron congelados. Mi madre se acercó, me agarró del brazo y me susurró al oído. No empieces a hacer drama ahora. Ryan es como un hijo para mí. Si te casas con él, yo puedo estar tranquila. Solté una risa amarga. ¿Ahora te preocupas por mí? ¿Y cuándo me tratabas como basura todos estos años? ¿Dónde estaba tu preocupación entonces? Lo vi claro. Su expresión se quebró por un instante. Luego, sin mirarla otra vez, me dirigí directamente hacia Ryan. Ryan, ¿no fuiste tú el que dijo que aún no habías terminado de divertirte? ¿Y que te diera 3 años más? Pues bien, aquí tienes mi respuesta. No hace falta esperar. No nos vamos a casar. Y dicho eso, me di media vuelta, entré en mi habitación, y cerré la puerta con llave. Capítulo 6. 3 meses después, Marco se graduó sin problemas. Durante ese tiempo, apenas nos vimos. Yo estaba ocupada con el trabajo, y Marco, concentrado en su tesis. Una tarde de finales de verano, estaba haciendo horas extra en la oficina cuando Marco me llamó. Hola, ¿cuánto tiempo sin hablar? Su voz sonaba ligera y alegre. Al escuchar su voz familiar, no pude evitar sonreír. ¿Terminaste bien la carrera? Su risa clara se escuchó al otro lado. Sí, también entré a un instituto de investigación. Me detuve un momento y dejé la pluma. ¿A cuál? Incluso a través del teléfono, podía imaginar la expresión orgullosa de Marco. Al de Jinzhou. Casi me echó a reír. Sabía que no me había equivocado con él. Jinzhou tenía el mejor instituto del país, y además estaba en nuestra ciudad. Ya en nuestras conversaciones pasadas, sabía que ese era el sueño de Marco. ¿Ves? Lo logró, aunque ya me lo esperaba. Golpeé suavemente el escritorio con el dedo, insinuando, Jinzhou, es un lugar excelente. Capítulo 7. Le saqué discretamente a Marco la fecha en que debía presentarse, y el día que llegó, lo esperé en la entrada. Marco. Le di una palmada en el hombro y aparecí detrás de él. Marco mostró una expresión de sorpresa y alegría. ¿Qué haces aquí? Fruncí las cejas, fingiendo estar dolida. Vine a despedirme. El sol brillaba con suavidad, los árboles proyectaban sombra, y la brisa movía las hojas con un susurro agradable. Marco y yo caminábamos uno al lado del otro bajo los árboles. Pateaba piedritas al borde del camino y hablé despacio. Ahora que entras al instituto, supongo que ya no nos mantendremos en contacto. Marco se detuvo un instante, pero esa extraña expresión en su rostro desapareció enseguida. Ahora es la era tecnológica. Todo se soluciona con un celular. Me reí con sorna. O sea que, ¿quieres seguir en contacto? Marco se sonrojó. ¿Y tú no? Nada mejor que provocar a un perrito inocente como él. Marco realmente era divertido de molestar, pero si seguía, iba a estallar. Así que seguí su línea y respondí con suavidad. Sí, quiero verte. Sin darnos cuenta, ya habíamos dado la vuelta y regresado a la entrada del instituto. Marco era una cabeza más alto que yo. Ahora él estaba un escalón abajo y yo encima, casi a la misma altura. Un leve matiz ambiguo flotaba entre nosotros. Marco, felicidades. Ahora puedes. Justo en ese momento, pasó una compañera. Me saludó con familiaridad. Hola Diana, ¿es tu novio? Observó a Marco de arriba abajo, tomada por sorpresa. Lo empujé detrás de mí con apuro. Tú sigue con lo tuyo. No digas tonterías. La compañera se fue con una sonrisita pícara. Miré a Marco con incomodidad. Él tenía una sonrisa a medias y una mirada difícil de descifrar. ¿Lo adivinaste? Me rasqué la cabeza. Las mejillas ardían de vergüenza y no me atrevía a mirarlo a los ojos. Marco alzó una ceja, con una sonrisa burlona. No soy tan tonto. Si no lo noto, ni siquiera merezco estar en este instituto. Al decir eso, dio un paso adelante, acercándose más. Sonreí y le extendí la mano. Bienvenido a nuestro instituto de investigación, pequeño Junior. Capítulo 8. En el laboratorio del instituto de investigación, Marco y yo estábamos concentrados en un experimento importante. De repente, se oyeron pasos del otro lado de la puerta, uno tras otro, retumbando en los oídos, muy ruidosos. Al segundo siguiente, se abrió la puerta del laboratorio. Era Ryan. Estaba con los brazos cruzados, el rostro lleno de desprecio, tal como lo imaginé. En cuanto abrió la boca,
Su tono fue pura ironía. Se acercó a mi oído y bajó la voz. Vaya, ¿encontraste a un hermanito? Le respondí con una sonrisa falsa. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Ryan recuperó la compostura, alzando las cejas con desgano. ¿Cambiando de gusto? ¿Ahora te gustan los más jóvenes? Levanté una ceja con una sonrisa. ¿Y a quién no le gustan los jovencitos? Además, ya tuve suficiente de Don Juanes. Es hora de buscar un guerrero del amor verdadero. Marco es excelente. Me gusta mucho. Al escuchar mis palabras, los ojos de Ryan se entrecerraron y su tono se volvió más sombrío. Una cosa es jugar, pero no te entregues de verdad. No lo olvides, tú eres mi esposa. Me reí con desdén. Ni estamos casados ni comprometidos. ¿Cómo exactamente soy tu esposa? Ryan, ya no pienso seguir aguantándote. Tenías razón, dijiste que no habías terminado de divertirte. Pues ve y sigue jugando. Los ojos de Ryan se oscurecieron. Diana, no estoy bromeando. Lo miré con seriedad. ¡Qué coincidencia! Yo tampoco. Ryan apretó los puños hasta hacerlos crujir. Si uno miraba con atención, podía ver las venas saltadas en su sien. Apretó los dientes, como si quisiera despedazarme. Muy bien, Diana, más te vale no decepcionarme. Cuando volví a reaccionar, ya los dos parecíamos haber recuperado la compostura. Ryan miró a Marco de arriba a abajo con burla. Vaya, estos novatos se ven bien aplicados, pero si sus esfuerzos van en la dirección correcta, eso ya es otra cosa. Dejé de moverme, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir, Ryan? Estamos siguiendo el proceso y método adecuados. ¿Qué problema hay con eso? Ryan soltó una carcajada fría. ¿Proceso? Las reglas son rígidas. Las personas no. Con sus capacidades, ¿de verdad creen que van a obtener resultados valiosos? Marco levantó la cabeza y lo miró con serenidad. Ryan, si tienes objeciones, dilo de forma clara. No hace falta tanta burla. Ryan resopló y nos miró por encima del hombro. Bien, entonces lo diré. El diseño de su experimento es defectuoso desde el principio. ¿Y siguen trabajando en ello como si nada? ¿Eso no es perder el tiempo? Fruncí el ceño, incapaz de quedarme callada. Ryan, ¿con qué derecho dices eso? Nuestro plan fue producto de muchas discusiones e investigaciones. Tú ni siquiera participaste, y ya estás desacreditando nuestro trabajo. ¿Dónde están tus pruebas? Ryan se mostró confiado. Avanzó 2 pasos y señaló el equipo. Con estos aparatos, ¿pueden lograr la precisión que necesitan? No se quejen después si todo resulta inútil. Marco sonrió, y respondió sin apuro. Conocemos bien el rendimiento del equipo, probablemente mejor que tú. Y claro que vamos a compensar cualquier deficiencia mediante un uso y ajustes adecuados. Así que puedes dejar este experimento en nuestras manos. Tranquilo. Ryan se echó a reír de repente. ¿Compensar? Son demasiado ingenuos. Con este tipo de pruebas al azar, si el laboratorio sufre pérdidas, ¿quién se va a hacer responsable? Vi que Marco iba a responder, pero me adelanté rápidamente. Ryan, no te pases. Estamos trabajando en serio. No vinimos a que nos eches agua fría. Parecía que había logrado lo que quería. Ryan cambió de tono repentinamente. Solo les estoy dando un consejo. Si no lo escuchan y algo sale mal, no digan que no les avisé. Dicho eso, se dio vuelta para irse, pero al llegar a la puerta, se detuvo otra vez y giró la cabeza. Ah, cierto. Ya lo verán, este experimento no va a terminar bien. Capítulo 9. Justo cuando pensé que Ryan finalmente se había calmado, volvió a aparecer en el instituto, llevando a Emma de forma ostentosa. Apenas se abrió la puerta del instituto, Ryan gritó a todo pulmón. Todos dejen lo que están haciendo. Voy a presentarles a alguien muy especial. Marco. Yo y los demás nos volvimos hacia ellos, desconcertados por el alboroto repentino. Al ver que era Ryan, supe de inmediato que nada bueno venía en camino. No pude evitar decir, Ryan, ¿qué estás haciendo? Esto es un instituto de investigación, no un lugar para hacer el ridículo. Pero él solo soltó una carcajada y abrazó a Emma del hombro como si marcara territorio. Hoy estos nerds van a ver algo increíble. Ella es Emma, la influencer más popular del momento. No sentí absolutamente nada, ni un poco de emoción. De hecho, casi me dio risa. Los demás también estaban sin expresión. Para nosotros, lo importante eran los resultados del experimento, no alguna supuesta estrella de Internet. Incluso si viniera un actor ganador del Oscar, no nos inmutaríamos. Emma siguió con tono meloso. Ay, este lugar se siente tan frío y aburrido. Ryan, mejor vamos a divertirnos. Sí. Marco frunció el ceño con severidad. Señor Ryan, señorita Emma, este es un lugar de trabajo serio. Si quieren divertirse, por favor retírense. Pero Ryan no se dio por vencido.
Puso las manos en la cintura y alzó la voz. ¿Qué? ¿No puedo traerla a que vea el lugar? Estamos realzando el prestigio de su laboratorio. Me quedé sin palabras, conteniendo las ganas de golpear a alguien. Dejé el trabajo a un lado y me acerqué a Ryan y Emma. Este es un lugar de trabajo. No son bienvenidos y solo vienen a hacer alboroto y causar problemas. Ryan abrió los ojos, furioso, y me gritó, Diana, ¿qué dijiste? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Sabes quiénes somos? Y luego se acercó a mi oído, murmurando solo para que yo escuchara. Cuidado, que si sigues así, de verdad no me caso contigo. Aún cree que su supuesto amor puede amenazarme. No se da cuenta de que, para mí, su amor es tan barato como una bolsa de plástico. Emma cruzó los brazos y se quejó de forma melodramática, echando leña al fuego. Ryan Hayes son muy groseros que miedo. Ante eso, Ryan se volvió aún más arrogante. ¿Saben el impacto que tiene Emma? Que haya venido aquí ya es un gran honor para ustedes. Tengan cuidado, no sea que expongamos lo mal que tratan a la gente. Marco ya no pudo más. Si van a irse, háganlo ya. No interrumpan más nuestro trabajo. No tenemos tiempo para sus tonterías. Y si quieren exponer, háganlo ya, ahora mismo, como quieran, pero fuera del laboratorio. Fue la primera vez que vi a Marco tan enojado. Siempre pensé que él era del tipo que aguanta todo en silencio. Jamás imaginé que podría responder con tanta firmeza y justicia. ¿No es eso una forma de crecer? Ni siquiera recuerdo bien cómo se fueron Ryan y Emma del laboratorio. Solo recuerdo que se fueron completamente avergonzados. Capítulo 10. Desde la última vez que Ryan trajo a Emma para causar problemas, el instituto reforzó su seguridad interna. Sin la interferencia de Ryan, nuestro proyecto experimental avanzó de manera especialmente fluida. Por fin, después de una semana entera de noches en vela y trabajo extra de nuestro equipo, al día siguiente de que nuestra investigación fuera aprobada, la patente que solicitamos se volvió tendencia en Internet. Para conmemorar formalmente este momento tan significativo, el instituto organizó una rueda de prensa exclusiva para nuestro equipo, en el amplio y luminoso recinto del evento. Las luces brillaban con intensidad, y todo estaba decorado con solemnidad y elegancia. Marco y yo estábamos de pie, hombro con hombro, sobre el escenario, con los flashes iluminando nuestros rostros tanto que apenas podíamos mantener los ojos abiertos. Tenía las palmas sudorosas. Era mi primera vez frente a una gran audiencia, y estaba nerviosa y emocionada a la vez. Nuestro equipo colaboraba con perfecta sincronización para presentar los frutos de nuestro esfuerzo. En comparación conmigo, Marco se mostraba sereno y tranquilo. Su voz era cautivadora, y se notaba que se esforzaba para que cada palabra llegara con claridad al público. Aunque esta patente pertenecía a una industria emergente y pocos sabían del tema, tanto los periodistas como los asistentes fueron muy respetuosos. Ya fuera durante la presentación o mientras respondíamos preguntas, todos nos escuchaban con atención. Pronto, la conferencia estaba por terminar. El presentador subió al escenario con una sonrisa, listo para dar las palabras finales, pero Marco de pronto le arrebató el micrófono. El presentador mostró una breve expresión de sorpresa, pero al instante pareció entender algo, y le sonrió como diciendo, lo tengo, entiendo. Bajo los reflectores, los ojos de Marco se volvieron increíblemente tiernos. Con el micrófono en mano, se giró para mirarme. En su mirada había un amor que no podía ocultarse, tanto para los presentes como para los que nos ven en línea. En este momento tan importante, tengo otro anuncio muy especial que hacer. Lo miré confundida. ¿Qué parte del programa era esta? No recuerdo haber ensayado nada así. ¿Acaso fue un error? Con esa duda reflejada en mis ojos, la nuez de Adán de Marco se movió con nerviosismo. Al instante siguiente, se arrodilló suavemente con una rodilla, como si sostuviera un tesoro invaluable. Sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo, y sus dedos temblaban ligeramente por la tensión. Con un gesto delicado, la abrió, y apareció un anillo de diamantes deslumbrante. El público soltó exclamaciones de sorpresa. Me quedé paralizada, mientras me cubría la boca, atónita. Marco ya estaba arrodillado ante mí. Diana, perdóname por tomar esta decisión sin avisarte, proponerte matrimonio en plena conferencia. Espero que sea una sorpresa feliz. Durante el último año, estuviste a mi lado, ayudándome. Estoy seguro de que, sin ti, no habría logrado nada de esto. Aunque no llevamos mucho tiempo conociéndonos, creo que el tiempo es solo una referencia. Lo único que sé con certeza es que te amo. ¿Quieres casarte conmigo, Diana? Su voz temblaba ligeramente. Cada palabra parecía haber sido cuidadosamente elegida. No podía creer que alguien tan racional y directo como Marco hubiera preparado semejante declaración. El público quedó en silencio un instante, para luego estallar en vítores.
Los aplausos retumbaron como olas, y las voces de ánimo se multiplicaban. Alguien empezó a corear, di que sí, di que sí. La atmósfera del lugar se volvió eufórica. Los reporteros levantaban sus cámaras. Los flashes no dejaban de parpadear, todos intentando capturar ese momento romántico. Yo estaba completamente emocionada, a punto de decir que sí, cuando, de pronto, mi teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo. Fruncí el ceño. ¿Quién llamaba en este momento tan importante? Con resignación, contesté, y al otro lado, una voz más que familiar. Ryan, furioso, al borde del colapso. Diana, ¿cómo te atreves a decir que sí? Al escucharlo, me sentí aún más decidida. Sí, respondí con firmeza. No solo me atrevo a decirlo, quiero que lo escuches con claridad. Capítulo 11. Antes de que Ryan pudiera reventarme el celular a llamadas, Marco y yo anunciamos oficialmente nuestra relación. En los días siguientes, Ryan no dejó de intentar sabotear lo nuestro. Primero fue directo con Marco, tratando de tentarlo con una gran suma de dinero para que se alejara de mí, e incluso se atrevió a burlarse de él con arrogancia. Un tipo pobre como tú no ganaría tanto ni en toda su vida. Si dejas a Diana, este dinero es todo tuyo. Pero Marco lo vio venir desde lejos. Según tengo entendido, tú y Diana fueron amigos de la infancia. No, tuviste la ventaja de estar cerca, pero no supiste aprovecharla. Ahora te arrepientes. La verdad es que no la quieres. Solo estás herido en el orgullo. Ryan se alteró. ¿Qué tonterías estás diciendo? Pero Marco no le dio espacio para reaccionar. Lo enfrentó sin piedad, directo y sin filtro. Diana me contó todo lo que pasó entre ustedes. No sigas engañándote. No la amas tanto como crees, solo estás herido en tu ego. No la supiste valorar cuando la tenías. Y ahora que la perdiste, ¿quieres recuperarla? Ese cuento está más que trillado. El mundo no gira a tu alrededor. Buena suerte. La vas a necesitar. Marco me lo contó todo esa misma noche. Me insistió tanto que al final terminé escuchándolo. Se notaba que se había aguantado mucho, pero Ryan no se dio por vencido. Al fallar, inventó otro plan. Empezó a difundir rumores en los medios, diciendo que mi relación con Marco era puro show, y hasta inventó detalles escandalosos para tratar de manchar nuestra imagen. Pero a Marco y a mí no nos importó. Para nosotros, Internet solo sirve para pasar el rato, y honestamente, no solemos tener tiempo para perder. Lo que más abunda en redes son los chismes. El tiempo lo borra todo. En pocos días, nuestro drama ya había perdido fuerza. Fue como si Ryan hubiera dado un puñetazo al aire. Entonces, sacó a relucir a mi mamá, pero Marco y yo ya le habíamos dado suficiente dinero, como pago por mi libertad. Dijera lo que dijera Ryan, mi mamá ya no podía manipularme, así que ese intento también se quedó en nada. Pensé que ahí acabaría todo. Pero Ryan resultó ser más terco de lo que imaginaba. Consiguió un documento falso, acusando a Marco de haber plagiado uno de sus antiguos trabajos de investigación. Eso desató una tormenta en el mundo académico, pero tras una investigación profunda, la policía descubrió que el documento había sido falsificado por Ryan, en complicidad con un instituto rival. Su complot fue expuesto. Sus malas intenciones quedaron al descubierto ante el público, y de golpe, se convirtió en blanco de todo el odio en redes. Lo destrozaron en Internet. Debió saberlo, el que levanta la piedra a veces termina aplastado por ella. Marco no pensaba dejarlo impune. Decidió demandarlo con todo, y yo lo apoyé por completo. Durante la espera del juicio, fui a ver a Ryan. Estaba hecho un desastre, desaliñado, irreconocible. Me miró, con esa arrogancia que aún no podía ocultar. ¿Viniste a reírte de mí? Negué con la cabeza. No sentí lástima, solo pensé que se lo merecía. Ryan, lo que no es tuyo, no lo fuerces. Usas el método equivocado, y vas a quedar atrapado para siempre. Mis palabras fueron ambiguas, pero tajantes. Valorar el presente, eso es algo que probablemente nunca aprenderás. Al menos, no por ahora. Por tu egoísmo, arruinaste mi juventud y la carrera de Emma. ¿Cómo piensas compensarlo? Emma fue vetada de toda la industria. Nadie quiere trabajar con ella. Básicamente arruinó su vida profesional. Y salvo un milagro, lo más probable es que nunca vuelvan a cruzarse en esta vida. Y tú, Ryan, la cárcel es el mejor castigo para todo lo que hiciste. Dicho eso, me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Pero al poco de caminar, escuché un leve sollozo detrás de mí. Me detuve en seco. Ryan jamás había llorado delante de nadie, pero no me detuve, porque sabía que esas lágrimas eran puro teatro. Seguí caminando con paso firme, bajo la luz del sol. Alguien me esperaba junto al coche. Al acercarme, Marco me saludó con la mano. Corrí directo a sus brazos, y él me sostuvo con fuerza. Ten cuidado. ¿Por qué vienes tan rápido? Marco acarició mi cabeza.
Yo, con la cara enterrada en su pecho, murmuré, porque verte a ti, es algo por lo que vale la pena correr.